¿Qué tal amigos de MB Excel? En esta oportunidad quise hacer la prueba de Python en Excel, un tema muy recurrente en varias redes sociales y en varias plataformas como YouTube. Bueno, la idea es que en este caso yo tengo un script en Python en la plataforma Anaconda y estoy trabajando con Jupyter-Lab. Tengo un set de datos. Ese set de datos lo extraje de R. Es un set de 32 filas, registros de rendimiento del combustible de unos automóviles, y hay unas variables interesantes para analizar, como por ejemplo millas por galón, número de cilindros, por aquí está el peso del vehículo y si es manual o mecánico, bueno, entre otras. Lo que yo hice fue llevar el set a Python y hacer unos análisis o extraer una información, como vemos acá. Y lo que pretendo es hacer lo mismo en Excel y procurar obtener esos resultados que se obtuvieron en Python. Entonces lo primero que hay que hacer, bueno, les recuerdo que Python está en prueba, digamos, esta versión de Python en Excel está en prueba. Y bueno, para iniciar nos venimos a fórmulas y podemos agregarlo desde allí donde decía Python en Excel, o hacer igual la letra P y la Y, abrir paréntesis y ya estamos para trabajar con Python. Lo primero que vamos a hacer es establecer nuestra data, o sea, nuestro data frame o nuestra tabla. Y vamos a darle un nombre. En este caso le vamos a decir que se llama datacar1, porque ya había hecho previamente el ejercicio. Datacar1, y esto es igual. Y lo que voy a hacer es señalar toda la tabla. Allá lo tenemos. Y usamos Control Enter para aceptar. Bueno, ahí está procesando el data frame que hemos creado. Bueno, ahí sale una expresión que es data frame, es decir, que la tabla ya quedó guardada en una variable que yo denominé como datacar1. Para que aparezca en Excel, lo que debo hacer es dar a clic en esta flecha y decirle valor de Excel. Cuando hago eso, aparecen los datos de toda la tabla que teníamos acá. Después de eso, bueno, vamos a irnos a ver qué hemos hecho en Python para simularlo o hacer lo mismo en Excel. Ya cargamos los datos y ahora lo que podemos hacer es una descripción o un resumen estadístico de los datos, en el que podemos encontrarle el número de datos, el valor medio, la desviación estándar, el mínimo, los cuantiles y el valor máximo. Esto también se puede hacer en Excel. Lo vamos a hacer acá. Lo mismo, de nuevo P, Y, abrimos y copiamos este código. Pero en este caso pues solo cambiamos el nombre. Se llama datacar1 y le damos Control Enter nuevamente. Vamos a la flechita salida de Python y le damos valor de Excel. Y ya obtuvimos el mismo resultado que en Jupyter-Lab, pero ahora los tenemos en Excel. Ahora, bueno, algo que quería mencionar es que para trabajar desde Python hay que importar las librerías, por ejemplo, pandas para procesar datos o para trabajar con tablas o data frames. Y para hacer gráficos hay que importar otras librerías como Matplotlib. La ventaja de trabajar con Python en Excel es que no hay que importar esas librerías. Simplemente utilizamos el código directamente y ya están las librerías incluidas en Excel. Esa es una de las grandes ventajas. Ya obtuvimos el resumen. Ahora vamos a hacer un gráfico
un histograma como este que vemos aquí con densidad. También se puede hacer allá en Excel de manera muy sencilla. Y lo que voy a hacer es lo mismo. Vamos a darle aquí PY de nuevo. Copio ese código y lo único que cambio es mi tabla o mi data frame. Control Enter de nuevo. Ahí ya se nos creó la imagen. Y aquí hay una variante para ver esa imagen en Excel. Yo tengo que darle clic acá en esta imagen que se genera, en insertar datos. Y le doy clic en imagen. Se me crea en una celda aledaña a donde está el objeto de Python. Debo dar clic derecho, imagen en celda y colocar sobre las celdas. Se me crea el gráfico que tenemos en Python. Bueno, aquí quería mostrar algo interesante y es que Excel está vinculado o conectado de alguna manera con Anaconda, que es la plataforma que provee los servicios de una de las plataformas que provee los servicios de Python. Y si yo doy clic en este rombo, aparece el logo de Anaconda. Entonces ahí vamos viendo cómo se conectan Excel con esta plataforma. Y bueno, ya hablando del set de datos, podemos ver que el valor medio del consumo de combustible es de 20 millas por galón. Eso sería ya analizando los datos. Ahora vamos a hacer algo más interesante y es ya meternos un poco en los datos. Aquí voy a generar este gráfico. Bueno, ya aquí tenemos el objeto y lo que le vamos a decir es que queremos ver ese objeto. Clic derecho de nuevo, imagen en celda, colocar sobre las celdas. Bueno, y aquí analizando los datos, podemos ver que la relación entre los caballos de fuerza y el consumo de combustible pues es inverso, es decir, a medida que el automóvil tiene más potencia, pues el consumo, digamos el rendimiento del automóvil es menor, como vemos aquí. Por ejemplo, para este que tiene 200 caballos de fuerza, pues el rendimiento es de 10 aproximadamente. Y a medida que disminuyen los caballos de fuerza, pues tenemos un mayor rendimiento en términos de millas por galón de gasolina. Ahora vamos a hacer algo, bueno, hay que decir que mi percepción respecto de las bondades de tener Python en Excel es poder hacer un tipo de análisis de datos más complejos. Digamos que hasta aquí esto se tiene en Excel, digamos un análisis de gráfico de puntos, una regresión lineal, se tiene todavía en Excel. Pero, por ejemplo, una matriz de correlaciones o un gráfico como este tipo de violín, pues no se tiene en Excel. Entonces, bueno, vamos a ver cómo aparece este tipo de gráfico, cómo se ve en Excel. Ok, ya tenemos la imagen allí. De nuevo, le decimos que nos presenta la imagen y luego colocar sobre las celdas. Bueno, aquí tenemos un gráfico de violín. En este gráfico estamos presentando el número de cilindros respecto del consumo de combustible. Entonces, ¿qué podemos ver? A medida que aumentan el número de cilindros en los autos, pues el rendimiento es menor. Y eso también está asociado con los caballos de fuerza. Entonces, podemos ver cómo es la distribución. A medida que, en la medida en que haya menos cilindros, pues parece ser que hay menor combustible, como lo vemos aquí, y por lo tanto un mayor rendimiento de ese combustible, de esos automóviles. Listo. Este tipo de gráfico de violín no lo tenemos en Excel, por lo tanto ya es ganancia verlo en Python, en Excel. Por último, quiero generar esta matriz de correlaciones que tampoco está disponible en el Excel tradicional y vamos a ver qué tal se ve allá en
en Excel. Bueno, ya nos generó el data frame. Ahora lo que vamos a hacer es darle acá en la pestaña de salida de Python y le decimos que valor de Excel. Ya se nos generó nuestra matriz de correlaciones. Y bueno, es interesante porque, como mencionaba, este tipo de objetos no se tienen, o este tipo de arreglos no se tienen en Excel tradicional. ¿Y qué podemos analizar acá? Es muy interesante. Podemos relacionar la variable independiente con sus variables o con sus covariables o variables independientes. Interesante ver que hay una relación importante del rendimiento del consumo de combustible con el número de cilindros, una relación negativa con los caballos de fuerza, con el peso del vehículo. Interesante. Parece ser que a mayor peso del vehículo, pues menor rendimiento del combustible. Ahora vamos a hacer este tipo de gráfico que nos permite ver cómo se relacionan esas variables, pero de manera gráfica. Es decir, la misma matriz de correlaciones, pero de manera gráfica. Para eso he elegido unas variables que me han parecido más interesantes. En este caso, el consumo de combustible, el número de cilindros, los caballos de fuerza y el peso. Vamos a ver qué tal se ve este gráfico en Excel. Vamos a lo mismo, PY. Y aquí lo que cambiamos es el nombre de la data, DataCar1, y finalizamos con Control Enter. Ya se nos generó la imagen. Ahora lo que hacemos es pedirle que nos la traiga a Excel. Entonces ya aquí tenemos nuestra matriz de correlaciones, pero gráfica. Para concluir este video, quiero dejar mi impresión acerca de Python en Excel. Creo que la bondad de tener Python en Excel radica en que se van a poder hacer análisis estadísticos más complejos, al menos desde mi punto de vista. Veo que el funcionamiento, aunque es de prueba, es muy sencillo y bastante versátil. Permite el manejo de las variables es sencillo. El manejo de los objetos también es sencillo, así que a mí me gustó. La verdad me gustó bastante y espero que ustedes también lo usen y me den su impresión. Me dejen su comentario acerca de lo que vieron. Y bueno, quiero agradecerles por ver este video. Hasta una próxima oportunidad. No olviden suscribirse si no lo han hecho. Y si creen que este video fue importante, les aportó algo, no olvides compartirlo y darle like. Gracias.